Buenos días, son las 11 en punto, así que damos comienzo con el evento de hoy. Y comenzamos un nuevo evento que os voy a decir en un contexto extraño, ya que la mayoría de los que nos estáis escuchando, si no la totalidad, lo estáis haciendo desde vuestros hogares. Vivimos una situación atípica y en cierto modo también debemos de decir que incómoda, pero lo más importante de todo es que debemos recordar que es una situación temporal. Dentro de este contexto inusual, también hemos de decir que nuestra exposición a un ataque se ha incrementado en mayor con los departamentos de IT a toda máquina y en ciertos casos también con unos puestos de teletrabajo montados a marchas forzadas, pues el riesgo podemos decir que se ha incrementado. Por lo cual, abordar los riesgos con un enfoque de ir a lo principal parece lo más adecuado en estos momentos y es en cierto modo lo que vamos a hacer en el webinar de hoy. Comenzaremos repasando los distintos tipos de auditoría existentes y su propósito, qué debemos hacer una vez dispongamos de los resultados, también cómo podemos aprovechar el esquema de seguridad de la norma ISO 27001 y el esquema nacional de seguridad, el ENS, y por qué la figura del CISO, principalmente las actividades asociadas a la misma, son necesarias para dirigir las acciones y mantener el trabajo que hayamos realizado en el ámbito de la ciberseguridad y la seguridad de la información. Todo esto de la mano de nuestros compañeros de Exevi y Bureau Veritas, a los que estamos muy agradecidos de haber colaborado en la organización de este evento. Aprovecho también este punto para presentarme yo. Mi nombre es Ramón García y soy el director de Marketing y Recursos Humanos de Exevi. Dicho esto, comienzo con la primera parte de la agenda, con la introducción. Lo que quería hacer era hacerlo de una forma muy gráfica, mostrando una página del INCIBE que nos presenta el nivel de alerta en España, pero qué mala suerte, esta misma mañana ya no estaba operativa. De todas formas, cuando mandemos la presentación dejaré el enlace que tiene la presentación, pues, por si queréis visitarla. Pero os lo cuento yo. Los datos que nos mostraba ahí el INCIBE son bastante interesantes, ya que nos presenta el nivel de alerta en España a través de lo que se denomina el nivel de impacto, que es el número de incidentes que suceden en España a lo largo de un día. Son datos obtenidos de fuentes públicas y privadas y que integran la información de los principales agentes y proveedores de servicios de comunicación y ciberseguridad a nivel nacional. Os puedo contar que en un día normal, los datos que hemos podido ir viendo en esa página es que el impacto es continuo, ya que se reportan decenas de miles de incidentes diarios a lo largo y ancho de toda la geografía española. Y es que, dicho esto, podemos decir que en el mundo de la ciberseguridad, pues todos los días son días de lluvia. De normal, podemos decir también que hay chirimiri, una lluvia muy finita, por lo que no debemos salir de casa sin llevarnos un paraguas o un chubasquero digital, porque si salimos descubiertos, a la larga, pues podemos quedar empapados. Pero también hay días en los que el tiempo se vuelve en nuestra contra y viene un huracán, una gota fría o incluso un tornado en zonas muy localizadas. Y para eso también tenemos que estar preparados en la medida de lo posible y teniendo en cuenta también según nuestro negocio lo requiera, porque no todos los negocios tienen los mismos requerimientos de seguridad ni de ciberseguridad eh, por lógica, ¿no? Bueno, cuando decimos que hay que estar preparados, seguro que a la mayoría le viene a la cabeza el área de IT, ¿no? Como siempre recordamos que este es el modelo clásico y en el que se acaban centrando la mayoría de empresas. El área de IT se encarga de todo, poniendo cortafuegos, instalando el antivirus y filtrando pues, ataques de phishing en el servidor de correo como si no hubiera un mañana. Pero este modelo tiene carencias, carencias importantes. Si nos aferramos a él, llegará el día que nos llevemos un susto porque realmente todos tenemos que estar preparados para controlar los riesgos de ciberseguridad y seguridad de información de nuestra organización. Por eso el modelo que proponemos desde SEBI implica a más actores, desde legal a recursos humanos, apoyados sobre todo por dirección y, por supuesto, contando con el área de IT como aliado principal en todo este proceso. Y dentro del modelo también proponemos contemplar principalmente 6 factores clave que vamos a recordaros a continuación. El primero de ellos es la revisión normativa y legal, ya que nos va a dar un marco de trabajo que nos permitirá identificar y priorizar nuestras acciones. El segundo es la identificación de riesgos. Inventariar nuestros activos, su localización y su riesgo nos ayuda a dirigir los esfuerzos hacia dónde nos pueden venir los problemas. El tercer punto sería la gestión y buen gobierno.
pero juntos y no separados. Debemos disponer de procesos y sistemas de gestión que integren la seguridad en nuestra estrategia y operaciones de forma conjunta y no por separado. Por supuesto, también debemos contar con controles para prevenir y detectar amenazas tanto físicas como digitales, que pueden afectar pues, a nuestra infraestructura o incluso también a la infraestructura de nuestros proveedores. Así que tenemos que tener especial cuidado también con ellos, al menos con los más importantes. Y si todo falla, pues también tenemos que tener previstos los escenarios de desastre y los planes de contingencia para que la empresa pueda recuperar lo antes posible su funcionamiento y, si fuera el caso, también responder ante una crisis de reputación. Y aquí, esto lo comenta mucho nuestro compañero Jaime Gullón, cuando hablamos de escenarios de desastre y de ciberseguridad y seguridad de información, pensamos mucho en amenazas digitales y, como podemos ver, ahora mismo tenemos amenazas que no son digitales, que son físicas y que en muchos casos está impidiendo a ciertas empresas acceder a cierta parte de su información. O sea, la disponibilidad está viéndose comprometida también incluso en algunos casos. Y terminamos con el último punto, que es formación y concienciación a todos los niveles, desde la más general a la más especializada, dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada perfil que tengamos detectado dentro de la compañía. Pues bien, en mayor o menor medida, de todo esto vamos a hablar hoy. Así que, Alberto, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muchas gracias, Hola, Ramón. Alberto. Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a ser muy breve en la introducción, pues solo tengo 2 minutos. Bueno, muchos de vosotros ya estáis familiarizados con los sistemas de gestión y con las auditorías de certificación. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Os aportan valor? ¿Os aportamos valor? Ahí lo dejo. Al final del webinar tendremos la respuesta. En mi ponencia os voy a hablar de los beneficios de los sistemas de gestión en 4 dimensiones. Para la propia organización que implanta el sistema de gestión y lo certifica, para la alta dirección o los líderes de la empresa, para las personas, empleados que trabajan en la organización y para los clientes y grupos de interés. Para la propia organización, quiero resaltar que se trata de una inversión, no es un gasto, y que además es una inversión rentable. Y es rentable porque ayuda a mejorar la fórmula beneficio igual a ingresos menos gastos. Mejora los ingresos, puesto que la certificación nos permite demostrar a nuestros grupos de interés el compromiso con la seguridad de la información. Por lo tanto, nos va a permitir tener acceso a clientes que sin la certificación no podríamos entrar. Por lo tanto, mejoraremos las ventas. Mejora los gastos, puesto que al tener mejor gestionados los riesgos, evitaremos una posible pérdida económica, un posible daño reputacional, un incumplimiento legal o un incumplimiento contractual con algún cliente. Para la dirección, para los líderes, pues les permite tener un conocimiento profundo de su organización, establecer objetivos, desplegar la estrategia, conocer puntos fuertes y áreas de mejora. Para las personas que trabajan en la organización, sin duda mejora la motivación y la implicación de todos en el cumplimiento de los objetivos. Y por último, y no por eso menos importante, para los clientes. Para los clientes es una garantía, les da seguridad y les genera confianza. De hecho, el eslogan de Bureau Veritas es Move Forward with Confidence. Nos movemos hacia la confianza. En relación, y ya termino, a la pregunta que hacía al inicio, como vosotros no podéis contestar, voy a contestar yo. Y la respuesta es claramente sí. Aportamos valor. Es una inversión rentable, permite conocer puntos fuertes y áreas de mejora, mejora la motivación e implicación de las personas con los objetivos y genera confianza en los clientes. Bueno, muchas gracias. Doy paso a Ramón. Espero que disfrutéis y que saquéis el máximo provecho a este webinar, que implantéis las normas y, por supuesto, que os certifiquéis con Bureau Veritas. Ramón, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Alberto.
Ahora ya vamos a repasar los siguientes puntos en la agenda, que comenzaremos una vez concluida la introducción, que nos queda un minutito. Rafael García nos va a presentar los distintos tipos de auditoría, escenarios de aplicación y qué resultados podemos esperar. A continuación, Jaime Gullón y Raquel Pereira nos contarán cómo podemos aprovechar el esquema de seguridad de la ISO 27001 y el esquema nacional de seguridad desde el punto de vista tanto del implantador como del certificador. Y por último, Manuel Monterrubio nos hablará, como decía al principio, de las funciones y actividades CISO. Y un último minuto para presentaros a Exevi, porque hemos visto que quizá algunos de vosotros no nos conozcáis de una forma muy resumida. Somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y dedicamos todas las horas del día a trabajar, como decimos, para contribuir al progreso de nuestros clientes. Aquí la figura del Sherpa dice mucho de cómo afrontamos nuestro día a día, ya que así es como nos vemos y nos ven nuestros clientes, como un Sherpa digital que siempre está preparado para acompañaros en vuestros proyectos y ayudaros a que sean un éxito, al igual que lo hemos hecho con las más de 300 empresas que ya han confiado sus proyectos a Exevi desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en pantalla. Y dicho esto, ya termino con la introducción y le damos paso a Rafael García, que nos va a hablar de la primera parte de nuestro evento de las auditorías de ciberseguridad. Así que, Rafa, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Yo os voy a hablar de las auditorías de ciberseguridad. No me voy a detener mucho en los 6 factores que ya ha estado explicando Ramón, pero sí que me gustaría incidir en la importancia de considerarlos todos ellos. No vamos a tener una buena seguridad de información si no trabajamos bien alguno de ellos. Si no tenemos en cuenta la normativa y el cumplimiento de la legalidad, o si no hacemos una buena formación y concienciación, o si no tenemos buenos sistemas y controles preventivos y para detectar las amenazas. ¿Vale? Vale, vamos a empezar por algo que, digamos, por las bases, que es tener claro qué es una auditoría. ¿Vale? De forma genérica, una auditoría podríamos decir que es la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurre de acuerdo a una referencia. Es decir, comprobar que algo ocurre o está conformado de la forma que habíamos dicho o que nos habíamos marcado que lo íbamos a hacer. ¿Vale? Esta referencia puede venir dada pues, desde diferentes orígenes. Por ejemplo, obligaciones legales, regulatorias, etcétera, como bien pueden ser el Esquema Nacional de Seguridad o el Reglamento General de Protección de Datos, que al fin y al cabo son leyes pues, de obligado cumplimiento en su ámbito de aplicación. También puede ser esta referencia normas de adscripción voluntaria, como por ejemplo las normas ISO, una de las que nos aplica dentro del ámbito de la seguridad de información, pues es la ISO 27001, de la que se va a hablar largo y tendido más adelante. Pero otra fuente de donde nos pueden venir estas referencias sería pues de políticas internas o procesos internos de la compañía, donde definimos cómo vamos a realizar ciertas acciones que conforman nuestros procesos de negocio y contra esa definición pues se puede verificar si la realidad sigue esa definición que hemos hecho previamente. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Auditoría es comprobar que estamos haciendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer. ¿Vale? Y esto que hemos dicho que íbamos a hacer puede venir de diferentes orígenes. Vale. Algunos puntos claves en una auditoría. Pues uno de los elementos claves es el equipo auditor. Y sobre todo destacaría pues que tiene que ser competente, debe tener competencias en el ámbito en el que se esté realizando la auditoría. Si estamos hablando de seguridad de la información, pues tendrán que tener ciertas competencias de seguridad de información, algo de tecnología, etcétera. Si fuera una auditoría en el ámbito alimentario, pues tendrá que conocer pues algo relacionado con los alimentos, evidentemente. ¿Vale? Entonces, la competencia es fundamental, no solo de la norma, sino del ámbito en el que se aplica.
Y también otro punto fundamental es la independencia. Es importante que el auditor sea independiente y, por así decirlo, pues es importante que no sea juez y parte. ¿Vale? Al final, auditarnos a nosotros mismos pues compromete mucho la independencia. Otro punto muy importante es la metodología. Es importante tener una adecuada planificación y esta referencia de la que estábamos hablando antes, que esté clara, que sepamos qué es lo que vamos a auditar, básicamente. Que contemos con la gente adecuada para realizar la auditoría, que sepamos claramente que vamos a auditar y lo hagamos de forma planificada y al final obtendremos un informe que es el producto que nos entrega un proyecto de auditoría. Ese informe tiene que ser suficientemente detallado y aportar las evidencias que correspondan para poder analizarlo correctamente. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de varios tipos de auditorías para intentar poner un poco de luz en el mundo de las diferentes auditorías dentro de la seguridad de la información. ¿Vale? En primer lugar, algo de lo que se habla de forma bastante genérica, que son las auditorías de seguridad informática. Es un término muy genérico, muy general, que incluye una diversidad de técnicas, suele tener el foco en la tecnología y suele incluir habitualmente un análisis de vulnerabilidades o test de penetración, pero puede incluir muchas más cosas. Evaluaciones de la arquitectura de red, revisiones de la configuración de los firewalls, revisiones de inventarios de activos, auditorías de las redes Wi-Fi. Al final, lo que se puede llamar o lo que se podría llamar auditorías de seguridad informática es la determinación de una serie de técnicas y de pequeñas auditorías que se puedan conformar para alcanzar el scope que nos interesa en un proyecto concreto. ¿Vale? Vamos a hablar de algunas de estas técnicas. Por ejemplo, el análisis de vulnerabilidades, que consiste en comprobar la situación de un sistema frente a toda una serie de vulnerabilidades conocidas. Tenemos un listado, esa sería nuestra referencia, por ejemplo, con las vulnerabilidades, con el listado de los CVs, de vulnerabilidades conocidas, y suele realizarse de forma automática, de tal forma que una aplicación puede comprobar ese listado contra el sistema o aplicativo que queramos comprobar, en este caso. ¿Vale? Hay diversas herramientas, open source, comerciales. ¿Cuál suele ser el target de este análisis de vulnerabilidades? Pues cuando nos enfocamos en él, solemos pensar en hacerlo sobre aplicaciones concretas, un servicio SaaS o una aplicación que tengamos en nuestra organización, o sobre redes y máquinas, por ejemplo, la intranet o la red LAN de nuestra organización. ¿Vale? Es un poco el foco que se suele aplicar. Un siguiente paso a un análisis de vulnerabilidades en sofisticación sería pues un pentesting o un test de intrusión o un test de penetración, que se puede llamar de cualquiera de estas formas, que consiste en ir un poco más allá del análisis de vulnerabilidades al tratar de explotarlas y penetrar en los sistemas. En este caso, se suelen utilizar, además de herramientas de análisis automático, pues técnicas más manuales, más artesanas, donde un analista pues, dedica un poco más de tiempo a trabajar en este test de penetración. Y la diferencia principal es que tratan no solo de evaluar las vulnerabilidades, que nos podrían dar una medida de la probabilidad de que alguien nos ataque, sino también podemos evaluar el impacto de estos agujeros o estas vulnerabilidades que nosotros tenemos. No es lo mismo que una vulnerabilidad que tenemos en un servidor web permita el acceso a unos ficheros de texto de ese servidor, no es lo mismo si se le ocurre eso que si por ahí un atacante puede entrar en toda nuestra red, escalar fácilmente a permisos de administrador, etcétera, etcétera. El impacto sería mucho mayor.
con lo cual el riesgo sería mucho mayor. ¿Vale? Es un poco el objetivo de este servicio de pentesting. Al final es una simulación más real de un ataque que podemos sufrir, ¿vale? que un test de vulnerabilidades. Los servicios de Red Team sería ir un paso más allá todavía, donde se simula un ataque real por parte de un grupo organizado. Suele ser equipos organizados con un scope muy bien definido cuando se lanzan los proyectos, y el objetivo es tener una visión más global de la seguridad, que puede abarcar ámbitos digitales, seguridad física y también de las personas. Se pueden incluir un montón de técnicas diversas para realizar estos ataques, y al final el objetivo es entrenar al Blue Team, que es el equipo que realiza la defensa en nuestra compañía. Que puede estar avisado o puede no estar avisado, ¿vale? Eso depende un poco de cómo queramos enfocar el ejercicio, ¿vale? Pero tenemos otro tipo de auditorías menos centradas en la tecnología, como por ejemplo las auditorías de la ISO 27001, de las que se hablará largo y tendido, no me voy a detener, o las auditorías de protección de datos, donde también tenemos una referencia clara, que son las leyes que hay que cumplir, RGPD y LOPD. Hay una metodología menos específica que la ISO 27001, y además contamos con que el RGPD realmente no dice nada sobre las auditorías, cuándo hay que hacerlas, cuándo y de qué manera, ¿vale? Pero eso no se dice para que no se realicen, ya que es una buena forma de verificar la efectividad de las medidas adoptadas, que eso sí que es obligatorio, ¿vale? Bueno, pues dentro de todo este tipos diversos de auditorías, en Exevi nos gusta plantear los proyectos de auditoría de ciberseguridad de una forma determinada, ¿vale? Que lo podemos llamar auditoría con los 6 factores, ya que todas las auditorías que hemos visto antes tienen algún punto débil. Todas se centran solo en algunos de los 6 factores, no cubran enteramente todo. No contemplan esta seguridad de la información de forma completa, y por lo tanto no nos dan una foto fija del estado actual de la seguridad de información en nuestra organización que nos permita luego trazar un plan. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿pero la auditoría de la ISO 27001 no nos da esta visión global? Sí, pero está más centrada en los procesos. Al final, la ISO 27001 define un sistema de gestión y está más centrada en los procesos y procedimientos como debe ser, y un poquito menos de foco en la efectividad de ciertas medidas técnicas concretas, ¿vale? Como las que habíamos visto anterior. Habría que hacer una combinación, que es al final lo que proponemos un poco en Exevi, ¿vale? Nosotros lo que proponemos es realizar una fase 1 donde se realiza un gap análisis de las buenas prácticas de la organización, siguiendo como referencia el estándar ISO 27002, donde se pueden incluir controles de privacidad de la ISO 27701, y a partir de ahí, una vez que tenemos esta primera revisión de buenas prácticas, pasaríamos a realizar una auditoría de seguridad informática donde incluyamos las técnicas que hayamos visto que pueden ser más interesantes. Un testing, un análisis de vulnerabilidades, el análisis de redes Wi-Fi, lo que proceda, ¿vale? Sería una fase más hecha a medida y entrando más en detalle. Con esto conseguiríamos en una primera fase hacer una revisión a más alto nivel sin profundizar mucho y cubriendo un poquito de los 6 factores, y en la segunda fase entraríamos en el detalle en aquellos puntos que veamos más interesantes y más necesarios. ¿Y luego qué? Porque la auditoría solo es el principio. Una auditoría realizada de este modo nos va a dar una foto de la situación actual de la seguridad de la información en nuestra organización, pero es importante que el informe incluya pues una valoración de la criticidad de los puntos débiles, incluso propuestas de acciones de mitigación. ¿Para qué? Para que a partir de ahí podamos trazar un plan de ciberseguridad que nos permita mejorar nuestra posición frente a los riesgos.
Y ese plan de ciberseguridad tiene que ser algo vivo. Al final es un proceso, no un proyecto que realizamos una única vez y nos olvidamos. Al final el mundo evoluciona constantemente, cada vez nos aparecen nuevas normativas, nuevas tecnologías, nuevas amenazas. Esto lo estamos viviendo día a día. Y eso nos implica pues, tener que hacer frente a nuevos riesgos, necesitar nuevos controles y necesitar nueva formación para todas las compañías. No podemos considerar la seguridad como algo que podemos hacer de forma puntual y revisar cada X tiempo como mucho, ¿vale? Tiene que ser algo continuo. ¿Y cómo se puede abordar esta gestión continua? Pues una forma de realizarlo es con un enfoque ágil. Al final, por ejemplo, a raíz de estas auditorías que hemos dicho, pues tendríamos una lista inicial priorizada de acciones a emprender. Podríamos fijarnos una serie de time slots, por ejemplo, trimestralmente, y cada trimestre pues habría que revisar, repriorizar, redefinir toda esta lista e ir implementando estas acciones, de forma que tengamos un proceso iterativo e incremental. Y eso lo que quiere decir es que tanto aumentemos el tipo de riesgos tratados, es decir, que vayamos cubriendo nuevos riesgos, implementando nuevos controles, como que mejoremos, y esto es bastante importante, mejoremos la madurez de los controles, haciendo acciones para mejorar los controles existentes. Es decir, ante un riesgo podemos implantar un control pues, de urgencia, por así decirlo, no muy sofisticado, que nos cubra un poquito el expediente, por así decirlo, pero más adelante iteramos y elevamos el nivel de ese control, hacemos una implantación mejor con nuevas herramientas, con procesos más detallados y más exhaustivos para que tengamos una mejor cobertura, ¿vale? No se trata de pasar una vez por cada uno de los riesgos y dejarlos con la solución de urgencia, sino que hay que aplicar, hay que ir mejorando el nivel, porque al final el nivel de las amenazas también mejora a lo largo del tiempo. Por supuesto, este proceso, pues si alguien lo tiene que liderar, será el CISO, del que también Manuel nos hablará más adelante. Y esto es un poquito lo que os quería contar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rafa. Como siempre, muy interesante poniendo luz sobre la parte de las auditorías, que quizá es un punto que siempre conviene especificar para saber qué es lo que estamos solicitando, qué es lo que necesitamos en cada momento. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del evento, que le hemos dividido en dos. Va a comenzar nuestro compañero Jaime Gullón, hablándonos de la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad, pero desde la perspectiva de la consultoría y la implantación. Así que, Jaime, cuando quieras, te pasamos a ti el control. Buenos días a todos. Espero que estéis todos bien. Y vamos a charlar durante 10 minutos sobre la ISO 27 y el Esquema Nacional de Seguridad, y posteriormente mi compañera Raquel hablará de temas más de auditoría y técnicos. Bien, como podemos constatar, cada uno de nuestra empresa, cada día la información es un elemento más importante, uno de los activos más importantes. Tan importante es que estamos viendo día a día que, por ejemplo, el dinero se convierte más en información que en algo cash, ¿no? ¿Cómo protegemos esta información? Bueno, pues hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta, que como estáis viendo es fundamentalmente la integridad para salvaguardar la exactitud de la información, que sea confidencial para que no caigan o no pueda ser vista por personas no autorizadas, y estar disponible cada vez más. La disponibilidad de la información cada vez es más crítica. Es verdad que hay otros dos criterios más que son de autenticidad y trazabilidad, pero que son usados por estos 5 por el Esquema Nacional de Seguridad, mientras que la 27 utiliza estos 3. Es verdad que pueden ser estos aspectos atacados de muy diferentes formas, y no pensemos únicamente en temas de informáticos, sino también
en temas de soporte diferente al informático, como podría ser el papel. ¿Vale? Es verdad que cada vez más, y antes comentaba Ramón, la cantidad de ciberataques que hay, la cantidad de ataques que hay, ¿qué hacemos las empresas? Pues nos vamos protegiendo de esos ataques, pero es probable que en algunas ocasiones la dirección no sepa exactamente qué hacer para protegerse o ir añadiendo barreras al campo. Lo normal es que los compañeros de informática vayan poniendo sus pequeñas barreras o grandes barreras, pero si no lo hacemos de forma ordenada podemos generar un caos y al tener ese caos y no de forma ordenada tener agujeros. La mejor forma de atacarlo es a través de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué es un sistema de gestión? Básicamente un sistema de gestión es algo que me permite establecer la política y objetivos y la forma de alcanzar dichos objetivos. Pero lo que es importante es unificando la operación de todas las áreas. La seguridad no es de un solo departamento, es de todas las áreas, de toda la organización, de toda la empresa. Y fundamentalmente para alinearlos con los objetivos de la empresa. Eso es algo que tenemos que recalcar siempre. Cualquier cosa que hagamos siempre tiene que estar enfocada a la consecución de los objetivos de la empresa. Pues bien, si le añadimos un sistema de gestión de seguridad de la información a lo que hemos visto en el párrafo anterior de sistema de gestión, veremos que es una aproximación sistemática para establecer, implantar, operar, bueno, todo lo que estamos diciendo ahí, para conseguir mejorar la seguridad de la información de la organización y al fin de alcanzar los objetivos de negocio. Si a nosotros nos gusta definir el concepto de riesgo como la incertidumbre para la consecución de un objetivo, y recalcando e insistiendo aquí que tanto podemos afirmar que un SGSI tiene como objetivo el control y la eliminación de los riesgos que nos permitan alcanzar los objetivos de negocio. Pues bien, la norma 27001 lo que se ha creado es para que nos proporciona los requisitos del establecimiento y la implementación de un SGSI. Hay que tener en cuenta que la adopción de esta medida debería ser estratégica. ¿Qué quiere decir estratégica? Y lo andaremos en la última transparencia, que es una decisión que tiene que tomar la dirección dentro de sus planes y dentro de sus objetivos. No puede ser de un solo departamento, sino tiene que ser empujada y tomada por la dirección. ¿A quién abarca? A todos los tipos de organizaciones, todas las organizaciones. No hay ningún límite en este sentido. Si hablamos del Esquema Nacional de Seguridad, cambia bastante el enfoque desde el punto de vista de que veremos que sí lo deberíamos integrar dentro de mi SGSI, pero el Esquema Nacional de Seguridad está regulado legalmente y, bueno, aquí tenéis una serie de decretos que no vamos a entrar en ellos, pero básicamente establece la política de seguridad en la autorización de los medios electrónicos. ¿De acuerdo? Está regulado, como digo, en diferentes decretos y es algo que también está englobado dentro de un esquema dentro de la Unión Europea, como en el entorno regulatorio de la Unión Europea. ¿A quién es aplicable el NS? Así como decíamos que la 27000 es aplicable a cualquier tipo de organización, pues en este caso podemos decir que el SNS es aplicable a administraciones del Estado, tanto autónomas o locales, las entidades de derecho público dependiente de las anteriores, cuando nos relacionamos nosotros con las administraciones públicas, a las diferentes relaciones entre administraciones públicas y puede ser requerido a operadores del sector privado que prestan servicios a las administraciones públicas. Nosotros hemos realizado proyectos en este último supuesto, en el caso de que hay empresas que tienen relación y la propia administración les pide el esquema nacional, la implantación del esquema nacional de seguridad. Lo que decíamos, si ya tienes un sistema, un SGSI, lo recomendable sería que el esquema nacional de seguridad, si lo necesitas implantar, lo incorpores a tu esquema de SGSI. El SGSI tiene que formar parte dentro de lo que es la organización de la empresa. Tiene que estar integrado dentro de la gestión de la empresa. No podemos hacer cosas paralelas aparte de nuestro propio funcionamiento de la empresa. Todo el mundo conoce, pero lo recalcamos, que lo que nosotros aplicamos es el enfoque por proceso,
Ahí tienes una definición posible de lo que es un proceso, pero lo más interesante es el enfoque por proceso. Aplicamos un conjunto de procesos en una organización para, con su identificación y su integración, y vuelvo a insistir, para conseguir los objetivos de la empresa. Pero solo tenemos un sistema de gestión. Y en ese sistema de gestión y de organización que tiene la empresa es donde decimos, ahí integra tu SGSI. De tal forma que aquí veis en el dibujo que si yo tuviera un esquema en procesos que ya controla mis sistemas de comerciales, de venta, de postventa, de informática, de recursos humanos, de contabilidad, muy bien, lo tienes. Pues no hagas nuevo, no hagas nada diferente para integrar o para definir tu SGSI, intégralo. En cada uno de los procesos que tengas, vete poniendo aquellas referencias o aquella normativa o aquel cumplimiento que tienes que poner, porque es parte de los procesos de tu empresa. La norma 27001 es una norma certificable, es de carácter voluntario. Por otra parte, el NS no lo es legal, es de obligado cumplimiento. Pero ambos mecanismos, si hemos dicho anteriormente que se pueden integrar y se deben integrar, el 27000 surge para el SGSI y decimos que es recomendable que el NS se integre, pues parece lógico decir que se desarrollen de forma conjunta y acompasada. Aquí veis un cuadro comparativo entre la 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad, desde que la normativa internacional no tiene rango legal, la 27, el Esquema Nacional de Seguridad sí que lo tiene. Una es voluntaria, la otra es obligatoria. Lo que sí no me dice la 27 es para cualquier sistema de gestión, no importa cuál. Sin embargo, la Nacional de Seguridad para los sistemas de información de las administraciones públicas que están comprendidas dentro del ámbito de la aplicación de la ley. ¿Cómo se modulan las medidas? Pues es verdad que aquí los criterios del auditor sí que influyen en cómo se modulan siempre y además en función de cada una de las empresas y cuál es el objetivo de la empresa y a qué está sometido. Sin embargo, en el Esquema Nacional de Seguridad sí o sí lo tienes que cumplir. Y luego, pues en ambas, la evidencia de cumplimiento, en la 27000 es una certificación expedida por un certificado auditor autorizado, en este caso sería Bureau Veritas, y en el otro es declaración de conformidad legal previa auditoría con resultado satisfactorio. El primer requisito para que que podamos aprovechar la 27001 y el esquema nacional y hacerlo conjunto, es que la 27001 es que el alcance de la certificación cubra lo exigido por la ley, es decir, cubra por el NS, tanto desde el punto de vista de los activos esenciales como del equipamiento empleado. Es decir, no puedo tener la 27001, que hemos dicho que tiene más amplio espectro, y en un sistema que no contempla o que no sea aplicable el NS. Bueno, hay una guía que es muy práctica en este sentido, que establece cuáles son los criterios de revisión que deberíamos aplicar. La 27001 tiene 114 controles, mientras que el NS tiene como máximo 75. Y lo que me dice esta guía es qué criterios de revisión tengo que hacer para cada uno de estos 114. En esta tabla que veis, esta propia guía lo que me dice es, voy a esos 114 y dices, pues tengo que revisarlos o no tengo que revisarlos. El nivel más bajo sería decir, el nivel 0 está cubierto, no te preocupes. Es verdad que conviene validarlo. El nivel 1 es probablemente cubierto, verifica. El nivel 2 probablemente se necesite completar y en el nivel 3 es no cubierto. Es decir, ya esta guía me está diciendo eso, oye, de aquellos aspectos que yo debería tener en cuenta en mi relación entre el Esquema Nacional de Seguridad y la 27000. Aquí os hemos hecho un pequeño resumen de las 75 medidas de seguridad que están agrupadas en el Esquema Nacional de Seguridad en estos tres marcos, el organizativo, operacional y medidas de protección. Veis que el tipo de esfuerzo por cada uno de ellos es en el modo organizativo, pues apenas hay, ¿no? Porque son muy pocos, son solamente 4 y es de tipo 1, revísalo. Y la mayoría del esfuerzo que tengo que hacer es bajo, y veis que en rojo solo tengo 9, es decir, no están cubiertos. Con lo cual quiere decir que realmente están muy complementados ambos sistemas. Y como conclusión, deberíamos decir que la 27001 y el NS tienen que ser parte de mi SGSI. Sí o sí, de nuestra propuesta es enfoca siempre el SGSI a un enfoque por procesos. La implantación de ambas
se complementan y lógicamente generan sinergias, como hemos visto en la tabla anterior. Nuestra recomendación es implanta primero la 27001 y posteriormente el NS, salvo que tengas una necesidad urgente y legal, y entonces tendrías que aplicar primero el Esquema Nacional de Seguridad. Y además, insistir que cualquier motor, para el motor que necesitamos para implantar un SGSI, siempre tiene que ser la dirección, siempre tiene que tirar de ello el negocio. Y importante, generar cultura en la empresa de seguridad de información y que cada empleado, luego posteriormente Manolo Monterrubio hablará del CISO, se sienta responsable de esta seguridad. Si no conseguimos esta cultura, probablemente tendremos problemas para implantar el SGSI. Espero que os haya servido de utilidad y desearos que tengáis un buen confinamiento y ningún percance personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Como siempre, muy interesante la presentación. Vamos a pasar ahora a hablar de lo mismo, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, en este caso de la mano de Raquel Pereira, que es responsable técnico de certificaciones de Bureau Veritas y que nos va a hablar también de la ISO 27001 y del Esquema Nacional de Seguridad. Así que cuando quieras, Raquel. Hola, buenos días a todos. Agradecer a SEBI la organización de esta charla y desear a todos mucha salud y fuerza. Bueno, voy a hablar del proceso de certificación. ¿Por qué certificarse, no? Una vez que tenemos ya implementado el sistema de gestión, pues lo primero es porque aporta confianza y seguridad. Esto es muy importante, es como si yo me compro un producto sin garantías o con garantías. Esa es la confianza. Cuando hablamos de confianza es el enfoque a garantías. ¿Qué garantías me va a dar el contratar este servicio o el relacionarme con este proveedor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de confianza nos referimos a ello. Un certificado no deja de ser pues, un diploma y aquí lo importante es que tiene un efecto erga omnes, o sea, frente a todos. Yo tengo mi pasaporte frente a todos, yo tengo mi carnet de conducir frente a todos. A cualquiera que se cuestione si yo estoy apto o no apto para conducir, saco mi carnet, lo enseño y demuestro que tengo esa capacidad. Pues aquí es lo mismo, ¿no? El estar certificado significa que enseño mi certificado y lo que quiere decir es que tengo unos sistemas razonablemente confiables. Luego, por otro lado, tenemos con el establecimiento y la certificación de la ISO 27000, lo que tenemos es la prevención de eventos no deseados a través de los controles. Yo establezco mis controles y el auditor lo que quiere ver es si esos controles realmente están funcionando, realmente ayuda a prevenir. Eso es fundamental, ¿vale? Y luego, a prevenir, estos controles están muy involucrados con las cinco patas de la seguridad de los sistemas de información. Las personas, la propia información, el software, el hardware y también la infraestructura. Ahí cuando hablamos de 27 tenemos que aplicar controles a estas cinco partes, ¿no? Y lo que el auditor busca mucho es, oye, si los controles relacionados con la seguridad de la información en recursos humanos, ¿qué habéis hecho? Enséñamelo. Y lo importante también es que con un certificado tienes un reconocimiento internacional. O sea, cualquier empresa a la hora de contratar, al tener una ISO 27 certificada, va a decir, bueno, pues es una empresa que alguien de forma independiente garantiza esa confianza, ¿no? A ver, ¿qué beneficios aporta la certificación? Pues fortalece las relaciones entre las organizaciones mediante un lenguaje común. Esto normalmente los clientes en ocasiones a la hora de contratar cada vez más están pidiendo, oye, pero si yo voy a contratar un servicio de cloud, si yo voy a contratar un servicio donde ellos van a tener acceso a mi información, ¿están certificados? ¿Qué garantías puedo tener, ¿no? Entonces esa certificación aporta esa confianza.
Y luego cuando yo voy a exigir a mi proveedor, oye, mira, yo quiero que tengas el análisis de las incidencias que ocurren, que me lo pases conforme la ISO. O sea, el lenguaje se establece de igual a igual, todos hablamos el mismo idioma de seguridad, ¿no? Aporta confianza a los clientes, como he mencionado, a través de la definición de los controles definidos, revisados por un equipo independiente imparcial. Uno de los motivos por los cuales se puede paralizar una auditoría es porque se cuestione la independencia y la imparcialidad del auditor, ¿vale? Mejora los procesos y, por lo tanto, los servicios, previenen incumplimientos legales, gestiona y trata los riesgos de manera preventiva. Es un ahorro, o sea, si tú tienes un riesgo y lo has identificado y lo estás tratando, esto ahorra costes al final. No es lo mismo decir, oye, aquí detecto que esto va a fallar, a que tenga que corregir un fallo, ¿vale? Y una cosa muy importante que cada vez nos dicen más los auditados es que con el certificado evitan auditorías de segundas partes. Tenemos las auditorías de primera parte, que son aquellas auditorías internas. Las auditorías de segunda parte son auditorías que un cliente solicita para verificar si realmente puede confiar en la empresa en cuestiones de traspaso o información que tienen que dar al proveedor, ¿no? Entonces los clientes dicen, oye, te voy a mandar un auditor y va a verificar una serie de cosas relacionadas con los servicios que tengo contratado contigo. Y entonces, pues al tener este certificado, lo que evitas, oye, mira, yo estoy certificado en la ISO 27000, entonces, pues si quieres, te aporto el certificado y verás que está todo ok, ha venido un auditor y así lo ha certificado. Entonces, pues bueno, en esta parte evita esas auditorías de segunda parte, que son algunas veces bastante largas, ¿no? Estos son los beneficios. El proceso de certificación pues, se inicia con una solicitud en la cual hay que aportar información para calcular las jornadas. Si aquí no sois claros, nos cuesta volver a solicitar información y andar para allá y para acá, ¿vale? Hay que rellenar todos los campos y lo más detallado posible. Y aquí, si se puede aportar un organigrama, pues casi mejor. Elaboramos la oferta, realizamos la planificación. El ciclo de auditoría de una ISO 27 tiene la auditoría inicial tiene dos fases, una revisión documental y luego la auditoría de los controles. Y luego hay un seguimiento durante los 2 años consecutivos. Total, son 3 años, se emite certificado, el certificado es válido si no ha existido ningún cambio durante esos 3 años y luego se hace la recertificación. Certificación del Esquema Nacional de Seguridad, pues como ha mencionado mi compañero antes, es una obligación legal para la Administración Pública y aquellas entidades que son proveedores relacionados con los servicios electrónicos, ¿vale? Es el cumplimiento de una ley. La auditoría tiene que revisarse las 5 dimensiones: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Gran diferencia con la auditoría de la 27. En la 27 les tienes documentado, oye, mira, pienso hacer esto y el auditor lo ve, no lo tienes muy bien implementado, pero bueno, vale. Aquí no es esto, aquí es una auditoría de, oye, enséñame si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con una medida de seguridad que requiere la ley. Sí o no, no hay más respuesta. ¿Estás cumpliendo? Demuéstrame cómo lo estás haciendo y si no lo estás haciendo como dice la ley, lo siento mucho, es una no conformidad, ¿vale? Beneficios de la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, pues lógicamente cumplir con la legislación aplicable, proteger la imagen corporativa, las administraciones están obligadas a cumplir y lo más importante es que aquellos que están certificados en una ISO 27000, el esfuerzo a realizar es entre un 25 y un 30%. No requiere más, ¿vale?
Proceso de certificación difiere un poco, se hace la solicitud con más información todavía, hay que realizar la oferta, la planificación y esto se prepara en la auditoría. La auditoría tiene 3 fases. Una es la preparación de la auditoría, por la cual el auditor solicita documentos obligatorios para la planificación de la auditoría, lo tenéis que enviar. Luego se hace la auditoría in situ y luego se prepara la emisión de certificado de conformidad, ¿vale? Estas auditorías son obligatorias cada 2 años, excepto si ha cambiado el sistema, ha sufrido grandes cambios, pues entonces hay que hacerla cada vez que se cambie, ¿vale? Es una auditoría, insisto, de verificación de cumplimiento. Y luego, quería comentaros a nivel muy rápido los principales errores que se cometa y que se cometen en los sistemas y que detecta el auditor, ¿no? Yo lo comparo la importancia que tienen las empresas, la prevención de riesgo laboral, que muchas de ellas, si no haces el curso de PRL, no te dejan trabajar. Pues debería de ser lo mismo con el sistema de información. Oiga, mire usted, si usted no ha dado un curso con la importancia y las normas internas del SGSI o ENS, usted no puede trabajar, porque no conocen nuestras normas para proteger la información de la empresa. Entonces, pues bueno, algunas veces pues en auditoría siempre lo echo de menos, ¿no? Luego, la definición de los KPIs y de los objetivos. Aquí hay verdaderas confusiones. Me ponen mucho los KPIs, cumplir con la formación en un 100%, pero si la formación es un objetivo de control, entonces no me lo puedes poner como objetivo. Esto es un KPI. Tienes que medir si realmente estás alcanzando en tus controles el nivel de madurez que así se requiere, ¿vale? Y luego los objetivos, pues hay que definirlos alineados con la organización, ¿ok? Dependencias y valoración de los proveedores. Esto aquí también encuentro algunas veces, pues oye, ¿cuáles son tus proveedores críticos y qué dependencia tiene de ello? Porque si ellos fallan, tú vas a caer, ¿vale? Y luego las pruebas de continuidad, definición de escenarios. Oye, ¿cuáles escenarios tienes definido? Y el A18 en el SGSI, la competencia del equipo auditor y la imparcialidad. Algunas veces no queda muy claro en la auditoría. Y luego también, ¿cuántas auditorías realizas? O sea, yo quiero ver las auditorías internas, las auditorías pues, relacionadas con la ciberseguridad. ¿Cuántas has hecho este año? ¿Vale? Pues algunas veces ahí encontramos fallos. No me voy a extender más, que si no, como tiempo de mis compañeros, agradeceros la invitación y a los asistentes mucha salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Como siempre, esta última parte yo tengo la suerte de haber comentado con Raquel estos puntos, ¿no? que ha dicho al final de donde se fija el auditorio. Es bastante interesante seguir las recomendaciones porque, bueno, al final que nos pongan no conformidades o que nos saquen pegas, siempre es bueno porque son oportunidades de mejora y si no las tenemos es imposible que mejoremos. Así que una gran labor la de los auditores. Dicho esto, pasamos ya a la última parte de la agenda, que viene de la mano de Manuel Monterrubio, que nos va a hablar de las funciones y actividades CISO. Así que, Manuel, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenos días, muy buenos días. Espero que se vea bien la pantalla y que se me oiga bien. Pues nada, yo voy a hablaros de lo que es, de cuáles son las funciones y actividades CISO del responsable de TI. Puede ser un buen momento estos días para repasarla y me voy a apoyar en el libro blanco del ISMS Forum. Ahora comentaré qué es. ¿Por qué es importante la figura del Chief Information Security Officer? ¿Por qué es importante la figura del CISO? Pues primero porque hay miles de ataques diarios cada día y lo sabemos, está clarísimo, incluso en el periodo de COVID-19 que hay gente que dice, ¡ay, que los malos no tienen vergüenza! Pues no, no tienen vergüenza, es su negocio y están atacando todos los días, incluso hospitales. Y en segundo lugar, por la dependencia de TI. Ahora que
que le estamos haciendo un poquito más caso a los organismos internacionales, también igual le hacemos más caso al World Economic Forum, que hace un par de años ya nos avisó de que la transformación digital que estaba habiendo en todas las compañías estaba consiguiendo o estaba obligando a las empresas a fijarse muchísimo más en los riesgos de seguridad por la dependencia de esta TI, por la dependencia que estaba teniendo la TI. Por lo tanto, toda empresa de un cierto tamaño ha de tener al menos dos cosas. Un plan definido, igual que lo tenemos de GDPR, deberíamos tenerlo de ciberseguridad, aunque también sea solo porque podemos fastidiarla bien con la GDPR y poner datos personales y de privacidad al descubierto. Con lo cual, un plan definido, siguiendo todo lo que ha contado Rafa al principio, y un CISO o un responsable de ciberseguridad o de seguridad de la información. Necesitamos que haya una figura, o bien alguien específico, o bien el propio CEO, o bien el director financiero, pero que esa figura como tal de que hay alguien que es el responsable de ciberseguridad o de seguridad de la información esté clara dentro de la compañía. Tiene que haber alguien que tenga esa gorra y que se sepa quién es y que se sepa que eso es importante, como han ido diciendo tanto Jaime como todo el mundo en todas sus ponencias a lo largo de la mañana. Bueno, no me enrollo, sigo. El libro blanco del CISO. Mi objetivo de hoy es que os bajéis este libro. Este libro está en el ISMS Forum. Si buscáis ISMS Spain, os lo bajáis. Es facilísimo buscar el libro blanco del CISO. Veis que pone aquí segunda edición. Estaba la primera edición, que estuvo muy bien, pero la segunda es todavía más completa. Y yo voy a repasar todos los apartados, pero muy brevemente, porque solamente me quedan 7 minutos 20 segundos. Entonces voy a ir rápido. Y agradezco a todos los que lo han hecho porque han dado su tiempo, especialmente a Manuel Fernández, que es el CISO de Inversis, que es amigo nuestro y que es el que cuando hacemos ponencias presenciales solemos llevarlo para que os cuente anécdotas. Voy a las actividades del CISO. Hay 5 actividades. Se pueden contar con los dedos de una mano. Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar e informar y coordinarse. Y esto es cíclico, continuamente. No se puede parar. Si os fijáis en el libro, consultad cada una de estas actividades porque viene el detalle de cada una de ellas. El detalle trabajado por esta gente que decía al principio que está muy bien, porque así no se os pasa ninguna. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer a la gente de David de Oliveira, que seguramente estará conectado a HealthSecure, y a la gente y a la empresa Security Scorecard que nos van a proporcionar los informes gratuitos de Scorecard, de puntuación del dominio de cada uno de vosotros, que os daremos a lo largo de la semana que viene, o más bien la siguiente, porque la semana que viene hay mucha gente de vacaciones a pesar de estar todos confinados. Bueno, decía lo de los 5 puntos esto, y estos 5 puntos se resumen en 3, como los 100 mandamientos, pero en estos en 3. En que la función del CISO es ser el responsable ante la dirección de 3 cosas. Nivel de protección, de las medidas de vigilancia existentes y de los mecanismos de respuesta. Esto está en estos puntitos que hay aquí, 1, 2, 5, en el 3 y en el 4, pero al final son esas 3 cosas. ¿Cuál es el nivel de protección? ¿Cuáles son las medidas que tenemos puestas? ¿Y cuáles son los mecanismos de respuesta? Eso es lo que tiene que saber el CISO, que le va a preguntar la dirección. Sigo. Hay 3 apartados dentro de 2 categorías de persona, digamos. El CISO debería ocuparse del gobierno de la seguridad, de lo que son las políticas, de qué vigilar, de cómo vigilarlo, cómo perseguirlo, qué indicadores, y de los propios indicadores, de gestionar eso, de gestionar que todo está funcionando, de que todo se lleva a cabo, etc. Y el manager debería dedicarse a coordinarse en esa gestión y en esos indicadores con el CISO y de implementar toda en las operaciones y en la plataforma de operaciones de seguridad. Debería ocuparse de esto. Lo habitual, como diré al final y como ya he adelantado, es que estas 2 figuras en muchísimas ocasiones coinciden. El CISO y el CIO y el responsable de TI muy a menudo están en la misma persona. Pero si pudiéramos diferenciarlo, y en la media gran cuenta, más que la media en la gran o muy gran cuenta, siempre están diferenciados. Porque conviene diferenciarlo, como lo del GDPR de la parte de seguridad. Libro blanco conciso, sigo y me voy a los modelos organizativos. Estoy ya terminando porque me quedan solo menos de 5 minutos. Yo diría que hay 4 modelos muy relevantes. 2 dentro del área de TI, en el que el CISO está en el área de TI, y 2 con más alta visibilidad, que está por encima. En concreto, voy a quitar esto que me está saltando un aviso de Dialenga. En concreto,
hay dos modelos en los que depende de aquí abajo o bien de infraestructura o bien del CIO. Si viéramos una estructura, un organigrama completo en el que el CEO debajo tiene al director de recursos humanos, al director de marketing, al director de ventas, al director financiero, al director de operaciones, al director, el que sea. Muy a menudo debajo del director de operaciones suele estar el CIO, dependiendo de la estructura de la compañía, y este CIO tiene un agente para desarrollo, otro para infraestructuras, otro para lo que sea. Pues una fórmula típica es que cuelgue de infraestructura a la persona de comunicación y seguridad perimetral, y otra fórmula es que cuelgue al mismo nivel que desarrollo e infraestructura. Cualquiera de las dos es buena, dependerá del tamaño de la compañía. Yo prefiero esta, obviamente. En todos los casos tiene dos ventajas, que está cercana a la operativa y a la tecnología, y dos inconvenientes, que no tiene la visibilidad de estar más arriba y no tiene presupuesto. Si nos vamos al otro modelo en el que está mucho más arriba, aquí depende de, esto es una estructura de una empresa muy grande que tiene un Chief Risk Officer, o que depende del COO, pero que tiene un Chief Risk Officer, un encargado de riesgos o un jefe de riesgos, y que por lo tanto tiene una visión de los riesgos muy específica, riesgos de Information Security, y en esta está directamente colgando del CEO. ¿Qué pasa? Que en ambos casos la visibilidad está muy por encima de si está aquí debajo. Si está aquí debajo, su visibilidad se reduce a ahí. Si está por aquí, pues va a hablar continuamente con todos los máximos responsables de la compañía, pues de lo que decía, de recursos humanos, de finanzas, de ventas, y va a tener una visión completa. Tiene asignación presupuestaria directa, de arriba o de más arriba, y tiene menos conflictos de intereses con el TI si da tiempo o no da tiempo, porque uno de los problemas de la seguridad es que como es para la casa, pues a menudo se van retrasando cosas y tienen prioridades otras cosas. Aquí arriba te quitas esos compromisos. Y ya voy terminando con el perfil del CISO. El perfil del CISO principalmente, yo diría que esto que hay aquí, integridad y ética profesional, es lo más importante. Esta persona tiene acceso a muchísima información y va a ver muchas cosas y tiene que ser una persona completamente íntegra. Y que no sea un cotilla de los que van contando cosas de un lado a otro. Ni a su mejor amigo, ni a nadie. Integridad y ética profesional, porque tiene que avisar de cosas que no le gustan y tiene que no contar cosas que no deba contar. Y aparte de eso, pues debe conocer el negocio, el marco regulatorio legal, la metodología de análisis de riesgo, los estándares de seguridad y la estrategia nacional de ciberseguridad. Todo esto es muy conveniente conocerlo y esencial una adecuada formación académica, cada vez más importante, certificaciones profesionales. Animo a la gente a que haga el examen del ISMS Forum, los cursos del ISMS Forum, porque son bastante completos, y idiomas, lógicamente, hay interrelación con homólogos, lógicamente. Y luego hay una recomendación tercera o última, digamos, que es que tenga la habilitación de seguridad privada. Y ya sí que termino, me voy a las estadísticas finales del libro, donde se resuelve lo que decía. ¿De quién depende principalmente el CISO? Normalmente del CIO. Aquí dice en un 40%, aquí dice 59%, porque CIO y CTO son primos hermanos, y aquí dice 57-20, o sea, 77. Al final dependen continuamente de la parte de TI. Este es un informe de 2019. El propio libro de ISMS Forum tiene estos datos. También me llama la atención esto que dice que el CEO, que cuando hay un incidente serio, en el informe de Ponemon este de 2017, dice que el 60% en el 60% de las ocasiones tiene canal directo al CEO si hay un incidente serio. Faltaría más. Obviamente el CEO se preocupa mucho cuando hay un incidente serio y llama al CISO a capítulo. Y termino. Establece por tu interés un roadmap para desarrollar el CISO en tu empresa. Yo creo que esta es la mayor conclusión. Las dos conclusiones de este evento son: cógete el libro, bájatelo, échale un vistazo, mírate todas las actividades y a ver las que haces en tu casa. Y segundo, establece un servicio CISO interno, si no lo tienes, que hay muchas empresas que lo tenéis y os conocemos a muchos. El que no lo tenga,
¿Cómo abordarlo? Un gap análisis primero sobre el marco adecuado, lo que ha contado Rafa al principio. ¿Cuál es el marco adecuado? La 27001, que es la típica, pues venga, cogemos los controles de la 27002 y hacemos el gap análisis. Y a continuación, un plan de adecuación inicial y formarse. Dedicar 1, 2, 3 personas a que se vaya formando en diferentes cursos, que hay muchos gratuitos y otros aunque sean de pago, pero merecen la pena. Un plan de formación de esto y un plan de formación también de la parte CISO puro, no solamente de las implementaciones de controles y demás. Y terminar montando el servicio. O bien montas el servicio internalizado y lo montas bien, o bien montas un pequeño servicio internalizado con un soporte externo. Estas cosas las hacemos en Excel o lo externalizas completamente. Pero el servicio hay que tenerlo, hay que tener claro, hay que dejar claro que en toda empresa debe haber un CISO, alguien con la gorra de CISO, aunque lleve la gorra mitad CIO, mitad CISO, pero se tiene que saber en la empresa que la seguridad es crítico. Y con esto termino, como siempre, con lo de siempre preparados para acompañarte. Todo tuyo, Ramón. Muchísimas gracias, Manuel. Simplemente comentaros a los que todavía estáis aquí que no olvidéis, por favor, rellenar la encuesta al final. Esto nos será de mucha utilidad de cara a mejorar los eventos. E igualmente, si estáis interesados en alguno de los temas o para vuestra compañía, también nos lo podéis indicar a través de la encuesta. Estaremos encantados de que nos consultéis y de asesoraros sin ningún compromiso. Y con esto concluimos el evento de hoy. Muchísimas gracias a todos y bueno, me sumo también a los ánimos y de todos los ponentes de hoy. Esperamos que este tema siga avanzando y que no dure mucho el estado de cuarentena, que todos estéis bien, vuestras familias también y que vuestras empresas también sigan avanzando lo mejor posible también en estos momentos adversos. Así que un saludo a todos y muchísimas gracias por asistir al evento de hoy.